Buenas noches, señor Isalem Sidisain. Usted es delegado de la comunidad saharaui en Madrid, si no me equivoco. ¿Lo presento bien? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Señor Ali, ¿se escucha? Buenas, ¿me escucha? Estamos teniendo problemas con la transmisión, mientras tanto vamos a esperar que se conecte de nuevo. Vamos a estar conversando con el señor Ali Salem Sidisain. Él es delegado de la comunidad saharaui acá en Madrid. Estamos esperando que se conecte, estamos teniendo problemas con la conexión. Vamos a estar conversando sobre el conflicto, sobre el conflicto entre Marruecos y la República Árabe Saharaui. Un momento. Si quieren, los que van conectándose pueden ir haciendo las preguntas que crean pertinentes. Él se estuvo presentando el sábado pasado, estuvo en un local de Frente Obrero dando una charla también sobre el tema. Recordemos que ya ha transcurrido un año de guerra entre la República Árabe Saharaui y Marruecos, que busca o se mantiene ocupando parte del territorio saharaui y no quiere reconocer la soberanía de ese territorio. Nos van a conversar un poquito más sobre esto ahora que se conecten. Si quieren hacer alguna pregunta, sería, sería bueno que pudieran adelantarlas. Hola Igor, hola Laura. Sí, se me escucha. Lo que pasa es que estamos teniendo problemas con el audio del señor Ali. Vamos a esperar un momentito que se pueda conectar de nuevo. Y mientras tanto, podemos ir conversando de esto. Hay varias cosas sobre la mesa, ¿no? Como iba comentando a la gente que se iba conectando, lo primero es que hay que recordar que hace un año, o ya más de un año, ayer se cumplió que la República Árabe Saharaui está en guerra con Marruecos. Recordemos que la dictadura marroquí se niega a reconocer la soberanía del Sahara y también ocupa parte del territorio del Sahara. Para conversar sobre esto y un poco más, también vamos a tener aquí al invitado de hoy. Hola Igor, el estudio va marchando, todavía está verde, pero va marchando, pero pronto vamos a tener noticias del estudio del Baluarte. Vamos acá a conversar con el... Un momentito acá. Buenas noches GS, a todos los que se van conectando. Recuerden, mientras tanto, a los que se van conectando, que tenemos la campaña andando, ahora que pregunta Igor por el tema del estudio, para la financiación casualmente de ese estudio. Ya lo que han donado, llevamos 180 euros recolectados, lo estamos utilizando para comprar algo del equipo. Para eso recuerden que también, si quieren, se pueden acercar a nuestro link de Patreon. Ahí al principio de la charla se puso el link. No sé si Chepchenko, que siempre nos da una mano, lo voy a tener que ser administrador acá del Baluarte. Si nos puede dar una mano con los links del Patreon y el de Patreon y también el de la campaña de GoFundMe, ¿no? Que nos ayuda muchísimo. Igualmente, recuerden que ya somos socios en Twitch y se pueden ir suscribiendo. ¿Sí? Se pueden ir suscribiendo, mandando bits, lo que sea. Eso nos ayuda muchísimo también. Un momento. Sí. Está teniendo problemas todavía el invitado para conectarse.
¿Tienen alguna noticia que podamos ir comentando mientras tanto, que les interese también? Recuerden que hoy estuvimos compartiendo contenidos, subieron 2 noticias, para que vayan y las vean. La otra cosa es que sigue en pie el proyecto de la revista física. Queríamos también conversar con ustedes, quizás el martes vamos a tratar el tema de la revista física para explicarles un poquito más del proyecto. Pensamos tirar el primer número, eso va a ser para enero del otro año, ya para comenzar y tener tiempo un poquito también a sacarla. A ver. Hola, señora Lee, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí. No, disculpe que estábamos teniendo problemas. Mucho gusto en saludarle. Estaba comentando a la gente que se va conectando que su nombre es Alisalem Sidi Sain y es delegado de la comunidad saharaui en Madrid, si no me equivoco, ¿me estoy presentando bien? Delegado saharaui en la Comunidad de Madrid. Delegado saharaui en la comunidad de Madrid. Va un año de conflicto entre la República Árabe Saharaui y Marruecos contra la dictadura marroquí que no reconoce la soberanía de la República Saharaui, pero que también ocupa parte del territorio de ustedes. ¿Cómo se ha cómo podría describir todo ese año de tensiones, no? Porque se oculta mucho de lo que está ocurriendo, poco se sabe por la prensa, pero también poco se sabe por parte de la censura que hay por parte de Marruecos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues sí, desgraciadamente la guerra en el Sáhara Occidental ah, se ha reanudado otra vez el pasado 13 de noviembre de 2020, después de un alto el fuego que duró 30 años, desde 1991. Un alto del fuego que se había acordado entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental, que siendo el último territorio en África por descolonizarse, Marruecos sí está ocupando el territorio desde 1975, fecha en que salió España del Sáhara Occidental, y sigue ocupando una parte del territorio, alrededor de unos 2 tercios más o menos, toda la parte que da al Atlántico, donde están las grandes ciudades, donde están los puertos, aeropuertos, o sea, la zona económicamente más importante. El Sáhara está dividido por ese muro marroquí construido en los años 80 para detener los ataques de las unidades del Frente Polisario. Ese muro de 2.720 kilómetros que divide el territorio del Sáhara Occidental de norte a sur, quedando Marruecos ocupando la parte oeste que da al Océano Atlántico. Y a lo largo del muro se encuentra alrededor de 130 a 140 mil efectivos marroquíes defendiendo el muro, además de alambradas, campos minados, o sea, todo el material bélico marroquí, artillerías, radares, etcétera. Y, y se firmó ese alto del fuego el 6 de septiembre de 1991 bajo los auspicios de Naciones Unidas para que se celebre un referéndum solicitado por Naciones Unidas desde 1963. Se ha instalado la misión de Naciones Unidas en el territorio que se llama MINURSO, conocida con esas siglas, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, y para la celebración de ese referéndum de autodeterminación que estaba previsto para 6 meses, o sea, para febrero-marzo de 1992. Desgraciadamente no se han cumplido los acuerdos firmados y los compromisos que Marruecos había tenido con las Naciones Unidas, con la Unión Africana. Y llevamos estos más de 30 años en un proceso de negociaciones porque Marruecos al final dijo que no acepta ningún referéndum y que, bueno, ahí entramos en un proceso de negociaciones en el que llevamos más de 30 años, el cual nos ha llevado todavía a ninguna solución. El pasado 13 de noviembre del 2020, Marruecos violó el alto el fuego con su intervención militar en la zona sur, en la frontera saharaui con Mauritania, a través de conocida brecha que Marruecos abrió en el muro, que es conocida con el nombre de Gargarat,
a través del cual Marruecos quiere exportar el expolio de los recursos naturales saharauis hacia África y hacia Mauritania. Además, bueno, de su mercancía fundamental conocida a nivel internacional, que es la venta de las drogas de hashish. Y cuando Marruecos violó el alto del fuego, la Misión de Naciones Unidas tampoco ha hecho nada, ni siquiera ha condenado la violación del alto del fuego por parte de Marruecos. Y se me escucha, ¿no? Se escucha, se escucha. Sí, porque me están entrando aquí algunos mensajes que no sé. Y ahí estuvieron unos saharauis civiles protestando por la apertura de esa brecha hacia el sur, sur del Sáhara. Marruecos intervino militarmente, atacó a los civiles que estaban acampanando ahí, cerrando la carretera. Y a partir de ahí el frente polisario declaró roto el alto del fuego. Y a partir de ahí comenzó la segunda parte de la guerra armada, la lucha armada en el Sáhara Occidental por parte de los saharauis para defender su derecho a la autodeterminación y recuperar la parte ocupada de nuestro territorio por Marruecos. ¿Cómo ha sido el conflicto? Porque sí por parte de algunos medios que son saharauis, se habla muchísimas veces de las derrotas que se infunden a Marruecos, pero poco se habla por parte de la prensa tradicional del conflicto como tal. Las bajas, la situación de la gente que está, por ejemplo, en el campo de refugiados del lado de Argelia, si no me equivoco. Cómo es la vida y qué es lo que también hace Marruecos, porque Marruecos estamos hablando de un ejército apoyado por potencias extranjeras como Estados Unidos en algunos casos, que ha tenido pleno apoyo y que está peleando contra milicias, básicamente, ustedes de resistencia. ¿Cuál es la situación actual del conflicto en términos humanos? Bueno, un apunte, el ejército saharaui no son milicias, sino es un ejército de un Estado que es la República Árabe Saharaui Democrática y de un movimiento de liberación que es el Frente Polisario, que se había constituido en 1973 y había luchado contra la presencia colonial española hasta 1975, cuando se produjeron los conocidos acuerdos tripartitos de Madrid, el 14 de noviembre de 1965, que el próximo sábado se conmemora ese aniversario de compraventa y de invasión al territorio del Sáhara Occidental por Marruecos y Mauritania, que son los dos países limítrofes. Y si España ese territorio se cumplió con su compromiso y su responsabilidad ante la comunidad internacional y ante el derecho internacional de llevar el territorio a la descolonización. Marruecos y Mauritania invadieron el territorio. El Frente Polisario, que es el ejército saharaui, que son las unidades en ese momento del Frente Polisario como movimiento de liberación armado, que lucha por defender el territorio saharaui, tuvo que seguir luchando contra los dos países que han ocupado el territorio, que es Marruecos y Mauritania por la parte sur. Después de 3 años, Mauritania se retiró del conflicto, no ha podido continuar y reconoció al Frente Polisario y por ende reconoció también a la República Árabe Saharaui Democrática. Y Marruecos invadió esa parte que estaba bajo la ocupación de Mauritania y ocupó todo el territorio. Y por eso siguió la guerra durante 16 años, desde finales de 1975 hasta septiembre de 1991, cuando se firmaron el alto del fuego. Entonces, esos 16 años de guerra es entre el ejército saharaui, Ejército de Liberación Popular Saharaui, que es ejército de un Estado, que es la República Árabe Saharaui Democrática, que se había proclamado el 27 de febrero de 1976, coincidiendo con el último día en que España anunció oficialmente que se retiraba del territorio. La República Saharaui es un Estado reconocido por más de 80 países en el mundo, 85 países exactamente. La mayoría son de África, América Latina, Asia, y la República Saharaui es miembro constituyente de la Organización Africana, la Unión Africana,
y estuvo también miembro en la anterior organización que creo que se llama OUA, Organización para la Unidad Africana, que se había transformado en la Unión Africana, y la República Saharaui es miembro constituyente de esa organización y está presente en la Organización Africana y tiene embajadas en la mayoría de los países de África, también en América Latina y en otros lugares. Y por eso quería recalcar que, bueno, que Frente Polisario no son milicias ni son eh, ese tipo de adjetivos que Marruecos utiliza y que algunos medios o algunas personas por ignorancia Sí, o fue una equivocación mía y no, le pido no lo digo disculpas. por ti, porque no lo digo Sí, por ti, sino que a veces algunos se equivocan y otros por la sí. prensa que leen, por las informaciones que a veces no van a las fuentes realmente que hablan de las verdades. Y el Frente Polisario tiene un ejército regular que se llama Ejército Popular para la Liberación del Sahara, Ejército Popular Saharaui, y que sí, tenemos un movimiento del Frente Polisario, entonces como movimiento de liberación, pero también como Estado independiente que tenemos bajo nuestro poder un tercio del territorio, que son todos los conocidos a las zonas o territorios liberados al este de este muro del que hablé antes, y es cerca de 90.000 kilómetros cuadrados donde funciona el Estado saharaui, donde se está liberando actualmente la segunda parte de nuestra lucha y de la guerra a lo largo de este muro. El muro está recibiendo, o sea, hostigamientos, como has dicho, que has leído en algunos medios, sobre todo en algunos medios que tratan sobre el tema saharaui. El ejército saharaui lleva un año de bombardeos a las bases militares de Marruecos a lo largo de todo el muro. Marruecos está intentando ocultar la guerra durante todo este año cara a la opinión pública de su pueblo y cara también a nivel internacional para decir que la guerra no hay y que lo que hay son algunas escaramuzas ahí puntuales y que no representan ningún peligro en la región. Mientras que ahí se está liberando una guerra, como se ha liberado en otros años, quizá con menos intensidad ahora, pero eso no quiere decir que ahí no se está desarrollando la guerra contra la ocupación y la presencia de los militares marroquíes a lo largo de todo el muro. Entonces hay muchas pérdidas, muchas bajas, aunque Marruecos no lo quiere reconocer, pero sí ahí existen. Y como muestra de ello, mediados de octubre pasado, ha viajado una comitiva de medios de comunicación, alrededor de 30 medios más o menos, y estuvieron los campamentos refugiados saharauis y llegaron a los territorios liberados y presenciaron algunas de las operaciones militares contra el ejército marroquí, donde esos medios, sí, a su regreso, han informado sobre lo que han visto, lo que han conocido en este tema. Desgraciadamente, algunos otros medios, sobre todo algunos donde hay influencias de algunos gobiernos, no dan mucha cobertura a esa guerra y ni siquiera a toda la situación del territorio y de la lucha del pueblo saharaui por, como bien se sabe, intereses y que pueden tener algún medio o También hay bastante algún país presión por parte determinado. del gobierno marroquí en países, por ejemplo, yo soy de un país, vivo en Panamá, y tenía amistad con la gente de la embajada saharaui en Panamá. Pero sí era cierto, por ejemplo, que la embajada marroquí cooptaba políticos y también periodistas con becas, con pagos y toda esa cosa para que se escribiera en contra de los saharauis y de las actividades que se desarrollaban en Panamá en solidaridad, ¿no? Entonces sí había muchos medios en un país tan chico como Panamá, que imagínense qué importancia puede tener lo que se escriba a nivel local, pagados o tarifados por la Embajada de Marruecos, con becas, como le decía, con pagos y escribiendo a sueldo, ¿no? Para que se escribiera en contra de las actividades que desarrollaba la Embajada saharaui, pero también que se escribiera a favor de Marruecos o se publicaran cosas a favor de Marruecos en las secciones internacionales. Y daba muchísimos resultados. Porque yo le digo, ¿no? Hablando un poquito de ese tema, sí me tocó vivirlo dentro de periódicos y sé qué pasa. Y si pasa en países tan chicos como Panamá, en un lugar donde tiene tanta importancia como España, por la historia que tienen con la República Saharaui, tiene que pasar, tiene que haber influencia. Quería preguntarle también un poquito sobre eso, un poco más adelante, pero aparte del tema de la guerra, usted me mandó hoy un link sobre el tema de Sultana Haya, ¿sí?
Durante el año pasado vimos que paralelo al desarrollo de la guerra también se desarrollaba toda especie de persecución y violación a derechos humanos a activistas saharauis, entre ellos Sultana, no solamente Sultana. ¿Cómo está la situación de estas personas en este momento? Bueno, el tema saharaui es un conflicto y es un problema que lleva 46 años. Entonces son 46 años de sufrimiento, de guerra, de violación de los derechos humanos en los territorios ocupados, de un pueblo dividido, una parte que lleva 46 años viviendo en campamentos de refugiados en la frontera con Argelia y la otra parte que vive bajo la ocupación de marroquí, que está expuesta diariamente a todo tipo de violaciones de derechos humanos. Marruecos, desde su llegada al Sáhara, desde su invasión y ocupación del Sáhara, el 31 de octubre de 1975, que hubo la primera batalla del ejército saharaui contra el ejército marroquí, incluso 3 meses o 4 meses antes de que España se retirara del territorio. Y desde ese momento Marruecos ha venido con la política de exterminar al pueblo saharaui, porque sabían que si no extermina al pueblo saharaui seguirá luchando continuamente, no importa lo que le va a suponer, los gastos, el sufrimiento y todo lo que significa la guerra y la lucha por la autodeterminación. Entonces, en esa política de Marruecos de exterminio que llegó al Sahara, invadió, ocupó toda la parte, o sea, todo el territorio. El Sahara Occidental mayoritariamente son desiertos, o sea, mucha población viviendo de nómadas. Y Marruecos, bueno, entre las cosas que han hecho es envenenar los pozos, es matar al ganado, los camellos que encuentran los saharauis, es encarcelar a los civiles que encuentran en el desierto, los mata, los lleva a cárceles, muchos centenares han desaparecido en cárceles de Marruecos, sin hablar del sufrimiento de la población en las ciudades. Marruecos, hasta el momento tenemos una lista de más de 600 personas desaparecidas en cárceles de Marruecos, donde Marruecos no quiere ni siquiera reconocerlos ni dar ninguna información sobre sus cadáveres, porque se sabe que no van a estar vivos hasta ahora. Y ha encarcelado a centenares y miles de saharauis. Han estado encarcelados en cárceles secretas de Marruecos. Estuvieron 15 años, 18 años. Algunos supervivientes han podido salir después del alto del fuego de 1991. Y es conocido el trabajo que ha hecho Marruecos y que está haciendo, sigue haciendo en los territorios ocupados. Actualmente hay cerca de 40 jóvenes estudiantes, jóvenes encarcelados en Marruecos, condenados desde cadena perpetua hasta 20 años de cárcel, entre ellos el conocido grupo de Denizik, que es un grupo de jóvenes que habían participado en la organización de un campamento en las afueras de la ciudad del Aaiún, que es la capital saharaui ocupada, donde se desarrolló un campamento durante un mes de alrededor de 20.000 personas y más de 10.000 jaimas, que es una tienda de campaña que se utiliza en Sahara Occidental, y fue desmantelado el 8 de noviembre de 1910, de 2010, y ese grupo fueron condenados en un tribunal militar marroquí, contrariamente a la legalidad internacional, e incluso violando Marruecos su misma legislación, donde se dice, entre comillas, que los civiles no se pueden juzgar en tribunales militares. Desgraciadamente, eso no se aplica en el caso de los saharauis, que fueron carcelados y condenados por ese tribunal militar, y luego esa sentencia fue ratificada también por un tribunal civil después de 5 o 6 años de demanda por las organizaciones de derechos humanos internacionalmente para decir a Marruecos que esa condena y ese juicio en tribunales militares es ilegal. Lo pasaron a civil de manera para, bueno, del mismo tribunal civil, que no es más que otra cara
mismo tribunal condenó, o sea, ratificó las mismas condenas que han hecho en la anterior sentencia. Y hay, o sea, civiles saharauis, jóvenes, estudiantes encarcelados, algunos condenados de 10 años, 15 años, más de 40 que están ahora ahí, entre ellos están sufriendo todo tipo de violación de derechos humanos, de vejaciones, de separación, están en el interior de Marruecos, a más de 1.000 kilómetros, 1.200 kilómetros de sus familiares, donde no pueden visitar, ni siquiera se les permite, y lo que supone trasladarse a esa zona. Todo esto contrariamente a lo que plantea la legalidad internacional, de que un territorio ocupado, no, o sea, la gente se tiene que encarcelar en el mismo territorio, que se tiene que tener la posibilidad de visitas y todo este tipo de derechos que tienen los detenidos. Entonces, en este marco, Marruecos también sigue, o sea, sigue presionando a toda la población saharaui en las ciudades ocupadas, y el caso emblemático que está ocupando mucha parte de la prensa estos días, no todo este año, es esta familia de Jaya, la familia Jaya en la ciudad de Bujdur, en Sáhara Occidental, donde esa familia sultana, que es la hija, y su hermana Duara y su madre de 83 años, se encuentran detenidos en su domicilio, en su casa, que llevan 358 días de ayer, donde están sujetas a todo tipo de vejaciones, de violación, de palizas, llevan más de 8 meses sin luz en su casa. Ahí tienen a las milicias y a la seguridad marroquí encima de su casa, en las puertas, y de vez en cuando los asaltan por la noche. La última fue hace 3 días, donde les arrojaban sustancias químicas desconocidas, les ponían paños sobre sus bocas, sus narices, para asfixiarles, y seguramente también para afectarles de algún virus, porque el sultano estuvo infectado por la COVID después de una intervención de los militares marroquíes, de la policía marroquí, que le pusieron cosas sobre su boca, las violaron a ella, a su hermana, con pavos, con porras, y ahí viven. Y Sultana le habían sacado un ojo cuando era estudiante en la Universidad de Marruecos, en la Universidad de Marroquí en los años 90, y la última vez también le dieron golpes con una piedra sobre el otro ojo, que tenía que dejarla ciega. Sí, es lo que está viviendo la población saharaui. Esto es solamente un caso que está ahí. Estas chicas están manifestándose todos los días encima de su casa, en la puerta, donde los empujan, los maltratan, les pegan, etcétera, por llevar la bandera saharaui y reclamar que la autodeterminación del pueblo saharaui, y que Marruecos es un país invasor, ocupante, que tiene que salir del territorio. Entonces, Sultana es conocida como defensora de derechos humanos, tiene reconocida por muchas organizaciones internacionales, y al igual que muchas otras mujeres y hombres a nivel de los territorios ocupados, que están sufriendo todo tipo de vejaciones, de violaciones. En el caso ayer, por ejemplo, un grupo de esos defensores de derechos humanos intentaron llegar a la ciudad de Bojador para, bueno, solidarizarse con la sultana y su familia, y no los dejaron entrar, y no les permiten ninguna visita, ni que reciban ninguna atención médica. Sultana tuvo que pasar 2 semanas enferma de COVID sin tener posibilidad de llegar a algún hospital, ni que recibir a ningún médico. Y entonces este es el pan de cada día que están sufriendo nuestros compatriotas, nuestra gente en la parte ocupada del territorio. Sobre esto, o sea, la zona de Sáhara Occidental es una zona cerrada herméticamente a cal y canto, para que no pueden llegar periodistas, organizaciones independientes de derechos
humanos para que puedan conocer in situ la situación de las violaciones de derechos humanos del pueblo saharaui. Y eso también está apoyado por muchos países, algunos países, como Francia fundamentalmente, que es miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente, e impide que el Consejo de Seguridad adopte a la misión de Naciones Unidas en el territorio la posibilidad y el rol de vigilar e informar sobre la situación de la violación de derechos humanos en el territorio saharaui. Es la única misión de Naciones Unidas en el mundo donde no tiene dentro de su mandato velar por el respeto a los derechos humanos en la zona en que están. Entonces, algunos países apoyan en ese sentido. Si es la situación que está viviendo y por ejemplo, los otros chicos que están en las cárceles están en huelga de hambre continua. Un caso que es el periodista Mohamed Lemin Deddi, que es del grupo de Gdemizid, condenado a cadena perpetua y que está en huelga de hambre, lleva ya más de 40 días, es la enésima vez que se pone en huelga. Su familia no sabe nada de él, lleva más de un mes sin tener posibilidad de hablar con él y no se sabe de su vida, si está vivo o muerto, pero está ahí, ha declarado la guerra, o sea, la huelga de hambre y no sabemos nada de él. Entonces, estos son tipos, algunos ejemplos de lo que está padeciendo y sufriendo nuestra población de territorios ocupados desde el punto de vista de la violación de sus derechos humanos. Que, hablando un poco acerca del ejemplo que daba de Francia, hay varias potencias que hacemos por Marruecos pese a estas violaciones a derechos humanos. Y también quería preguntarle, aparte de eso, del tema de las potencias que apoyan a Marruecos o que hacen la vista gorda, de esa presión que puede ejercer Marruecos. No sé mucho, Mohamed VI, Marruecos, el gobierno de Marruecos dijo que no iban a ofrecer nada más en la autonomía limitada del Sahara Occidental, o sea que no, a la ONU le dijeron esto, ¿no? Y también eso hace pensar un poquito en esta costumbre de Marruecos de presionar con el tema de las relaciones diplomáticas a países como España, a otros países de la Unión Europea, y casualmente lograr que en política internacional se haga lo que ellos quieran. ¿Tiene que ver con esto la postura, por ejemplo, de Francia, de algunos países europeos con respecto a la relación del Sahara? Bueno, esos son varios temas que requieren una conversación por cada punto porque realmente son varias cosas. Precisamente como has dicho, Marruecos lo que utiliza no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna prueba para demostrar que el Sahara es marroquí. Entonces, por eso acude a lo que tú has comentado antes, a la compra de conciencias, al soborno, y bueno, ese es el único medio que podía hacer, porque no puede convencer a nadie sobre el tema saharaui, que es un tema reconocido internacionalmente por el derecho internacional, por todas las organizaciones internacionales, de que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación. Ningún país en el mundo reconoce a Marruecos la soberanía sobre el Sahara Occidental. Y en eso sí, Marruecos desde el comienzo estuvo apoyado por varios países, países occidentales en los años 70, 80, durante la guerra, por Estados Unidos, Francia, España y muchos varios países, y financiado fundamentalmente también por los países del Golfo Árabe, de las monarquías que hay en el Golfo, y también apoyado por la contrainteligencia de Israel. Precisamente el muro hecho por Marruecos es ideado por estrategas militares israelíes, financiado por Arabia Saudí y otros países, y militarmente por armamento occidental. Ahí, cuando uno llega al campamento de refugiados saharauis, los territorios liberados, y visita los museos que tenemos ahí, el Museo de Resistencia Nacional, donde están expuestos todos los tipos de armamento que se han utilizado por Marruecos en la guerra,
encuentra armamento de todos los países de Europa, de Francia, España, Bélgica, Estados Unidos, Gran Bretaña, todo tipo de armamento pesado, ligero, minas, etcétera, etcétera. O sea, que ha tenido ese apoyo durante los años de la guerra, pero eso no le ha servido de nada para apoderarse del territorio saharaui. No tuvo más remedio que volver otra vez a negociar con el Frente Polisario, a admitir que se llegue a la misión de Naciones Unidas, a admitir el referéndum y estar, pero bueno, está intentando de alargar todo lo que es posible, de ganar tiempo con todo este tipo de trabas que pone. Y porque Marruecos durante los primeros 16 años de guerra ni siquiera quería llegar a negociar o a para ellos en esos años lo que plantean que es lo llaman el dossier cerrado. O sea, cada vez que el tema saharaui se discute en cualquier conferencia internacional, en cualquier cumbre, en cualquier lugar, ellos se retiran e incluso retiran sus embajadas de aquellos países que reconocen al Estado saharaui. Y esa era la política que, pero no tuvo más remedio que admitir la existencia del Frente Polisario, admitir la República Saharaui y volver a negociar con el Frente Polisario, sentarse con ellos sobre la misma mesa bajo los auspicios de Naciones Unidas y la Unión Africana durante estos últimos 30 años de negociaciones. Marruecos en los años 80, cuando la República Saharaui fue admitida como miembro de pleno derecho en la Unión Africana, Marruecos se retiró de la organización y estuvo más de 30 años como único país africano que no estaba en la organización. No tuvo más remedio que en el 2018 pedir de nuevo ingresar a la organización y ahora se siente junto a al presidente. El mismo rey marroquí se sentó en la misma cumbre junto al presidente saharaui y participar, o sea, igual como países independientes. Incluso la Unión Africana en todas sus resoluciones, su posición es considerar a Marruecos y la República Saharaui dos países con un conflicto que tienen que resolverlo de manera negociada directamente. O sea, que Marruecos no toma remedio que reconocer y porque no ha podido acabar ni con militarmente con la resistencia saharaui. Entonces, esa es la situación, a pesar de que ha tenido en algún momento determinado un apoyo, digamos, explícito de varios países, del cual no cuenta actualmente, pero bueno, ha tenido, en ese momento no ha podido hacer nada contra la resistencia saharaui, entonces no creo que va a tener también ahora que la situación en nuestros días ha cambiado y tiene otros matices y otras connotaciones, a pesar de seguir ocupando el territorio, sigue explotando sus recursos naturales de manera ilegalmente, sigue poniendo trabas, sigue diciendo que él permite solamente una autonomía dentro de Marruecos, de la soberanía marroquí, cosa que al principio ni siquiera hablaba de eso. Pero eso son intentos de, como se dice, tapar el sol con arriba, lo que no puede ser. Entonces no tiene más remedio, el pueblo saharaui sigue luchando, sigue tanto a nivel diplomático como a nivel militar, como a nivel social, y estamos en esa situación. Entonces, yo creo que Marruecos, disculpe, por mucho apoyo que ha tenido, no le ha servido de nada hasta el momento, por lo menos para apoderarse definitivamente del territorio saharaui. Ahora, por último, y para cerrar, sé que los saharauis también cuentan con apoyo, sobre todo de movimientos sociales, lo digo por América Latina, donde tienen fuerte presencia o alto reconocimiento, ¿no? Hablo con el caso, por ejemplo, de Panamá, donde los conozco, acá gran parte del movimiento social apoya con actividades. ¿Qué fuerza han encontrado en este tipo de colectivos, ¿no? O sea, no en los gobiernos en sí, pero sí en la organización popular de otros países. Yo sé que movimientos Bueno, sociales... el tema del pueblo saharaui es un tema suficientemente conocido a nivel internacional.
que es un tema de derecho, que es un pueblo que tiene derecho a la autodeterminación, que es el único pueblo y el único país en nivel de todo el continente africano pendiente de llegar a su autodeterminación. África, como se sabe, todos los países, casi menos uno, yo creo que todos han sido colonias de potencias europeas, y todo se ha independizado, y entonces el único pueblo que queda es el pueblo saharaui, el Sahara Occidental. Entonces, el caso saharaui es conocido a nivel internacional por todo, tanto por gobiernos como por movimientos sociales, por organizaciones internacionales, bueno, organizaciones de derechos humanos, porque es un tema de derecho, es un tema de descolonización. Es un tema de un territorio invadido, ocupado ilegalmente a la fuerza por otro. Es un tema de un pueblo dividido, 46 años, una parte viviendo en campos de refugiados bajo en medio del desierto, enfrentando a las difíciles condiciones de un desierto. O sea, el calor que hace en los veranos, que llega a los 50 grados, la falta de agua, la falta de alimentos, la cantidad de sufrimiento que está sufriendo el pueblo saharaui, y 16 años de guerra feroz con Marruecos, donde también los resultados de la guerra son conocidos, es la muerte, es la sangre, es el sufrimiento, etc. Entonces, este tema, todo el mundo está de acuerdo que el pueblo saharaui tiene derecho, por eso contamos con solidaridad a nivel internacional. Quizás no es suficiente, porque siempre hay que ir a más, y hay que intentar el tema saharaui que se conozca a nivel internacional, y yo les agradezco que también a través de este medio y a través de nosotros podemos dar voz al pueblo saharaui para aquellos que siguen vuestro canal. Pero bueno, a nivel de América Latina, a nivel oficial, todo el continente latinoamericano y caribeño reconocen al Estado saharaui, a la República Saharaui, a excepción de Chile, Argentina y Brasil, que son los tres únicos países que todavía no han reconocido al Estado, pero sí reconocen al Frente Polisario como un movimiento de liberación. El resto de países de América Latina reconocen el Estado saharaui, tenemos embajadas en muchos países, en México, en Panamá, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Uruguay, en Cuba, en Nicaragua, y esos mismos embajadores están acreditados como concurrentes en su zona, en otros países de su zona. Citar Panamá. Panamá fue el primer país que reconoció, primer país latinoamericano que reconoció la República Saharaui, y ahí se ha instalado la primera embajada saharaui en Panamá en los principios de los 80, y hasta el momento sigue, y tenemos un movimiento de apoyo, solidaridad, una asociación, etcétera, y una posición firme del gobierno panameño durante más de 30 años que lleva reconociendo la República Saharaui. Al igual que en muchos otros países latinoamericanos hay comités de solidaridad, hay asociaciones de bienestar, hay intercambio, actividades, etcétera, etcétera, en varios países. En aquellos países donde no tenemos, por ejemplo, embajadas, como por ejemplo en Brasil, Argentina y Chile, que no reconocen, sí tenemos delegaciones del Frente Polisario como movimiento de liberación. Y así en Europa tenemos delegaciones del Frente Polisario a nivel de todas las capitales de Europa. Tenemos en Estados Unidos, en Moscú, en Rusia, en Australia, y a nivel de Europa, comités de solidaridad, asociaciones, apoyo, etcétera, o sea, muchos de los países. Entonces, en ese sentido, el tema saharaui es conocido en esos círculos. También, bueno, a nivel oficial también, todos los países, por ejemplo, europeos, hay delegaciones oficiales del Frente Polisario que tienen contacto con los gobiernos, y llegamos a todos sitios. Este sábado hay una actividad de ustedes, si no me equivoco, acá en Madrid a la 1 de la tarde, para que invite a la gente a asistir, aprovechando el medio. Pues sí, claro, invitamos a todo el mundo que nos acompaña el próximo sábado
en una manifestación que se hace anualmente en Madrid, coincidiendo con la fecha de la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid de 1975, que se firmaron el 14 de noviembre. Este año la manifestación se va a hacer el día 13, por ser el sábado anterior al día del 14, y la manifestación va a empezar en la Plaza España y luego se traslada hasta Plaza Sol, y tenemos un llamamiento a todos los solidarios con la causa saharaui y a los que no solidarios también, que acuden a ver, a conocer y apoyar al pueblo saharaui en su reivindicación y su lucha contra los acuerdos, denunciar los acuerdos tripartitos de Madrid y al mismo tiempo también denunciar las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados, el caso de Sultana Jaya, del periodista Beddi y todos los detenidos políticos saharauis en cárceles marroquíes. Entonces yo aprovecho para hacer un llamamiento y una invitación a todo que quiere y que pueda acompañarnos el sábado en esta manifestación. Desde acá, para agradecerle el tiempo que de haber llegado hoy a conversar con nosotros, y segundo, para que sepa que puede contar con el Baluarte, que somos un medio que estamos comenzando recién, para lo que necesiten desde la comunidad saharaui y lo que sea, estamos a la orden. ¿Sí? Pues nada, yo os agradezco por la oportunidad y por esta posibilidad de que vuestros oyentes y seguidores podían conocer sobre los últimos acontecimientos del Sáhara Occidental, y les agradecemos por la posibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, señor Ali. Hasta la próxima. Bueno, muchachos, esa fue la entrevista. Esperemos que recuerden que vamos a estar conectados como siempre el martes que viene, conversando de todo un poco. Vamos a tratar de tenerle contenido nuevo. Y el jueves que viene, otra entrevista más. Vamos a estar haciendo consultas en las redes sociales, sobre todo en Twitter, alguna encuesta, para ver cuál va a ser la próxima entrevista que traemos. Igualmente, vamos a hacer algunas consultas sobre formatos nuevos de programas y también temáticas para el próximo Barrio Rico, Barrio Obrero. ¿Sí? Otra cosita que quería comentar, recuerden, ahí Chepchenko puso los links del Baluarte en Patreon, que nos pueden ayudar con eso, nos pueden ayudar suscribiéndose acá al canal de Twitch, donándonos algunos bits, pero también en la campaña que tenemos del Baluarte en GoFundMe para la construcción del estudio. Le vamos a traer un poquito de adelanto sobre el estudio, lo que vamos haciendo. Y bueno, todo eso gracias a la colaboración de ustedes. Si nos pueden donar, por favor, compartan la campaña, corran la voz, compartan el contenido que hace el Baluarte, porque recuerden que lo hacemos con las uñas, pero con muchísimo cariño para los que nos siguen. Así que hasta la próxima y que tengan buen fin de semana.